luz en sus habitaciones, que se transmite de lunes a jueves por esta tu emisora, Radio Bonao Bendición.com, la indetenible, en el 800 kHz de tu radio, en amplitud modulada, así como www.radiobonaobendición.com para el mundo, a través de la internet, a través de YouTube. Aleluya. La palabra de hoy la vamos a leer en el capítulo 2 de los Efesios. Quiero darle un abrazo desde aquí a mi hermana Canda. Que Dios la bendiga, que Dios la proteja, le dé salud, quite esos dolores en el nombre de Jesús ahora, que se vayan esos malestares de su cuerpo y que ella sea levantada en salud para glorificar y adorar el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra de Efesios capítulo 2. Este capítulo, pero no solo ese capítulo, sino todo el libro de Efesios está lleno de promesas que nos atañen a nosotros, a nuestra vida. Nosotros, los gentiles, como nos llamaban, este libro nos hace ver ya no como gentil, sino como parte misma de el pueblo de Israel, porque somos ahora uno con ellos, debido a que ellos fueron el instrumento que Dios escogió para que la palabra, el conocimiento del Dios Todopoderoso fuera llevado a aquellas personas que todavía no se le había manifestado. Pero vamos a leer. Y nosotros podemos andar el capítulo entero. La Biblia de la promesa tiene los textos que son alusivos a las bendiciones para nuestra vida, lo tiene en sombras, es decir, con un color más oscuro. Eso es la Biblia de las promesas. Pero no todos podemos tenerla o no todos la tienen, pero esta está marcada así, viene marcada con esos textos. Dice la palabra, el primer texto dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga esto. Él dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, cuando estábamos perdidos, Él nos dio vida. Dice, en esos delitos y esos pecados, le agrego yo, en esos delitos y esos pecados que dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, antes de nosotros haber conocido al Señor, teníamos una vida en común con los demás que tampoco lo habían conocido, y vivíamos para deleitar nuestra carne, para deleitar nuestro ego, nuestra avaricia, nuestros sentimientos impuros. Eso éramos nosotros. Al venir el Espíritu Santo y llenarnos de la gracia de Dios, eso cambió, porque la sangre de Jesucristo nos lavó del pecado y nos dio participación con Él, que vamos a ver más adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, está en sombra este verso también. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No porque lo merecíamos, no porque nosotros habíamos hecho algo para merecerlo, sino por gracia. Ese don de Dios llamado gracia, que se derramó en Jesucristo para traer la liberación de la humanidad. Dice la palabra: y juntamente con Él nos resucitó. Mire cómo dice el 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo murió, lo mataron, pero Dios le dio vida, lo resucitó de los muertos. Y entonces es por su gracia que Él lo resucitó. Y por esa gracia también nos da la salvación. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a poner atención a esta lectura. Mire, dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su voluntad. Mírelo bien, que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un misterio. Este es un misterio. ¿Cómo que usted está sentado con Cristo? Que yo estoy sentado con Cristo en las alturas. Oh, no podemos entenderlo si no estamos en el Espíritu, porque ese misterio es revelado a los que están sirviendo a Dios, buscando a Dios, que se han arrepentido de su pecado. Entonces podemos entender lo que Él nos dice. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Volvemos al 6. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Nos resucitó de qué? Porque usted no está muerto físicamente. Nos resucitó de la muerte del espíritu. Nos resucitó de la muerte del pecado. Nos trajo a una vida diferente.
nos trajo a una vida que es la que Él quiere y recibe de nosotros como ofrenda. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Eso no se mostró antes de Jesús. Eso se muestra después que Jesús viene a la tierra. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, aleluya. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No es porque lo estamos mirando en forma física, no es porque estamos recibiendo algo que es como un documento personal, porque ese documento es colectivo. Este documento es para la humanidad que busca a Dios. Eso que nos dice aquí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, es por la fe. Pero usted no puede creer. Usted no puede creer o usted no cree. Entonces usted no tiene esa promesa. No por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que nosotros hagamos, porque no hay precio que podamos pagar por nuestra salvación. Es por gracia que nosotros somos salvos. Es porque Dios se compadeció de nosotros y envió a su Hijo a la tierra para darnos a nosotros lugar con Él, para hacernos copartícipe de su muerte y a la vez copartícipe de su herencia. Copartícipe de su muerte en forma espiritual, pero que se puede ver en forma física, porque cuando el hombre cambia es notorio y los demás dicen, pero mira, esa persona no era así. Esa persona está viviendo una vida diferente a como la vivía. Entonces eso es testimonio, pero a la vez, cuando usted sabe que usted está limpio, porque la sangre de Jesucristo lo limpió, entonces usted anda en la obediencia de la palabra para que en usted esté esas obras que dice el Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que usted haga y esas obras de su vida es una obra de bien o de mal. Si esas obras están en usted, dice la palabra que fueron creadas desde antes. Oiga bien, desde antes de la fundación del mundo. Dice que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De antemano, antes de usted nacer, antes
de tener en cuenta de que íbamos a ser pobladores de esta tierra. Dice la palabra en el verso 11. Aquí habla de la reconciliación por medio de la cruz. ¿Por qué reconciliación? Porque automáticamente al vivir en desacuerdo con el librito de Dios, con el mandamiento de Dios, nos convertimos en enemigos de Él. Porque si usted tiene en su casa una ley y esa ley alguien viene y la viola, alguien viene y trastorna el orden que usted tiene en su casa, es un enemigo. Uno que venga y le viole su casa, su familia, o que venga y le lleve lo que usted tiene en su casa, o que venga y, bueno, haga cualquier desacato en contra suya, eso es enemigo. Y eso es lo que el hombre se convirtió en enemigo de Dios después de él haberle hecho y darle autoridad y poder para gobernar la tierra. Dejó el ordenamiento de Dios y se fue detrás del que le indujo a pecar, del que le indujo a desobedecer. Nosotros hoy hemos venido al Señor con una característica de obediencia a su palabra, de obediencia a su propósito, y por eso clamamos: Señor, ven, dime qué debo hacer, dime qué quieres que haga, yo soy tu instrumento. Señor, yo soy la vasija hecha por ti. Pon en mí tu espíritu y lléname de tu gracia y de tu amor para hacer las obras que tú quieres que yo haga. Porque todos tenemos obras por delante de hacer y muchas veces no las hacemos. Dice la palabra: por tanto, acordaos de lo que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga bien, Dios escogió a Israel como plan piloto para proyectarse a la humanidad. Y nosotros, antes de haber venido Jesús, no teníamos el privilegio que tenían los judíos, porque ellos servían al verdadero Dios. Los gentiles servían y sirven todavía, una gran parte, sirven a ídolos hechos por el hombre, sirven a espíritus inmundos y sirven a todo aquello que es contrario a la voluntad, a las obras de Dios. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando habla de la ciudadanía de Israel, no habla de esa ciudad o de ese país. No, la ciudadanía heredada
por Abraham con los judíos. Nosotros no estábamos ahí. Los judíos tenían esa clasificación, tenían esa promesa. Y por eso dicen, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos pacto nosotros con Dios antes de Jesucristo. El pacto vino con el nuevo pacto en Jesucristo. El pacto antiguo no nos corresponde. Por eso, en aquel tiempo estábamos sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque usted servirle a una piedra, a un crucifijo, a una estatua de mármol o de oro o de plata o de madera, usted no tiene Dios. Usted lo que tiene es un ídolo. Y Dios no es un ídolo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, óigalo bien, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes nosotros estábamos lejos de la ciudadanía que le pertenecía solamente a Israel, la ciudadanía celestial. Ahora nosotros, dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay entrada. ¿Por qué? Porque ese derramamiento, no de su sangre, usted o mía, no, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el pacto era a base de sangre. ¿Por qué a base de sangre? Porque Dios puso el alma en el hombre, esa sangre que fluye en nuestro cuerpo, esa sangre que es la que representa nuestra alma. Nosotros no teníamos la capacidad, ni el derecho, ni la propiedad necesaria para que nuestra sangre, sacrificándonos, pudiese alegrar al Padre o pudiese pagar el precio de esa sangre que tenemos, que es nuestra alma, y que sin ella, sin la limpieza de esa sangre, no podemos ser herederos y coherederos con Cristo. Pero al ser nuestra sangre limpia por una sangre pura, la sangre de Cristo, entonces nosotros recibimos la sangre de Cristo que lava nuestro pecado, limpia nuestra sangre de el pecado, y ahora somos participantes con Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre pura, esa sangre santa es la que nos lleva al Padre a través de el sacrificio de Cristo. Porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El tiempo llegó, pero ustedes saben que estamos en Navidad, y ahora, en este tiempo, hay mucho desafuero en las calles,
hay mucha algarabía y hay mucho pecado y hay también muchas bondades derramadas. Vamos nosotros a ser partícipes o ser participantes de ese derramamiento de la gracia de Dios, haciendo aquellas obras que Dios demanda de nosotros. Vamos a ir a aquellos que nada tienen, a aquellos que necesitan, a darle un abrazo, a bendecirlo, a darle un espaldarazo. Dios le bendiga, Dios le dé su paz. Fue tu hermano Ángel Rafael Cisneros en tu espacio Luz, en sus habitaciones y en los controles, Nicoli